Era un dispositivo cilíndrico metálico cuya superficie exterior estaba cubierta con un metal ferromagnético. Fue uno de los principales sistemas de almacenamiento digital que existieron, y como tal fue utilizado en la década de los 50 y comienzo de los 60, siendo capaz de albergar hasta 10 kilobytes de información. Un tambor constituía la memoria de trabajo principal, siendo los datos y programas cargados desde el tambor usando medios tales como cintas perforadas o tarjetas perforadas. Los tambores eran de uso tan común como memoria principal. El selectrón era una válvula termodinámica capaz de actuar como memoria de acceso directo RAM. Fue diseñada por RCA en 1946 y solo estaba disponible hasta la primavera de 1948. Los diversos modelos tenían una capacidad de almacenamiento desde los 256 hasta los 4096 bits. El selectrón se basa en pequeñas celdas aisladas llamadas ETELEC, capaces de permanecer en dos estados estables con carga eléctrica y descargados. Una fuente termoeléctrica de electrones mantiene la carga de estos ETELEC. Cuando están descargados, los electrones que inciden sobre ellos traen gran energía y producen la emisión de gran cantidad de electrones secundarios que impiden que los electrones adquieran más carga. Pero si están cargados, los electrones provenientes del cátodo se encuentran en una barrera potencial que los frena. De todos modos, al incidir sobre el ETELEC ya no tienen energía para producir electrones secundarios. La cinta magnética es un tipo de soporte de almacenamiento de información que se graba en pistas sobre una banda de material magnético, generalmente óxido de hierro o cromato. Se utiliza en las computadoras Mac I en 1943 para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en el 49 para mejorar los problemas encontrados en las computadoras ENIAC y las UNIVAC. La información es secuencial, así que para poder acceder a una determinada información había que leer las que le antecedían, lo que esto conllevaba a una pérdida de tiempo. La memoria de núcleos magnéticos fue una forma de memoria principal de los computadores a comienzos de 1970. Fue usada de manera extensa en computadoras y otros dispositivos electrónicos como las calculadoras en los años 50 y 60. La función de esta memoria era similar a la que realiza la memoria RAM en la actualidad. Es el espacio de trabajo para la CPU, donde se graban los resultados inmediatos de las operaciones que se van realizando, a diferencia de las memorias ROM basada en la tecnología DRAM. Se basa en las propiedades magnéticas de su componente activo, el núcleo fallita. Esta era una memoria no volátil. Para aprovechar al máximo las características, las ferritas se usaban en forma de toros, es decir, una especie de anillos por las cuales se hacían pasar por dentro unos cablecitos como en forma de tejidos, en función de un mapa de trabajo dado por el programador. Las características importantes de la ferrita es que si una vez magnetizada eliminamos la corriente, el magnetismo inducido permanece, pero si aplicamos una corriente en sentido contrario, siempre que su intensidad sea suficiente, puede eliminar ese estado convirtiéndola en el estado contrario, o sea, unos y ceros. Memoria de solo lectura, conocida como ROM, es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores o dispositivos electrónicos que permite solo la lectura de la información y no su estructura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. Es la parte del almacenamiento principal de la computadora que no pierde su contenido cuando se interrumpe la energía. Contiene programas esenciales del sistema que ni la computadora ni el usuario pueden borrar, como los que permiten iniciar el funcionamiento cada vez que se enciende la computadora. Los datos almacenados en la ROM no se pueden modificar, al menos
no de manera rápida o fácil. Se utiliza principalmente para contener el fireware, programas que están estrechamente ligados al hardware específico y es poco probable que requiera actualizaciones frecuentes u otro contenido vital para el funcionamiento del dispositivo, como los programas que ponen en marcha el computador y realizan los diagnósticos. Memoria de acceso aleatorio o Random Access Memory o RAM es una memoria volátil desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Se utiliza en las computadoras portátiles y servidores. Se compone de circuitos integrados, soldados sobre un circuito impreso en otros dispositivos como las consolas de videojuegos. Estas mismas memorias van soldadas sobre la placa principal. El primer disco duro apareció en 1956. Fue el IBM 350 Modelo 1 presentado con la computadora RAMAC 1. Un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnético externo para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por el mismo eje que gira a gran velocidad adentro de una caja magnética cruzada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de escritura-lectura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de cada uno de los discos. Un disco portátil o disco duro externo es un disco duro que es fácil de transportar ya que no necesita de una fuente eléctrica o de baterías. Memoria en disco óptico almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular. La información se lee leyendo la superficie con un diodo láser y observando la reflexión. Los discos mm, son no volátiles y de acceso secuencial. Los siguientes formatos son de uso común: Laserdisc o LED. Fue el primer sistema de almacenamiento en disco óptico comercializado y fue usado principalmente para películas, CD, CD-ROM y DVD, memorias de solo lectura usado para distribución masiva de información digital, música, video, programación, eh, CDR, DVD-R, memorias de escritura única, usados como memoria terciaria y fuera de línea, el CRW, el DVD-RW, el DVD-RAM, memoria de escritura lenta y lectura rápida, usada como memoria terciaria y fuera de línea, el Blu-ray, formato de disco óptico pensado para almacenar videos de alta calidad y datos. Las tarjetas perforadas son básicamente una cartulina que contienen información digital. Los agujeros suponen un código binario. Fueron utilizadas como método de almacenamiento en los computadores primitivos en los años 60 y 70. Son tiras largas de papel en las que se realizan agujeros para almacenar datos. En un inicio fueron utilizadas en telares mecánicos y bordados, conocidos como telares hardware. Fueron utilizadas para comunicaciones con teletipos y telegramas en 1856 en adelante. Después, en 1960 y a comienzos de los 70, fue usada como un medio para guardar datos. Las tarjetas perforadas ocupaban el código universal ASCII.
Los disquetes fueron diseñados en un comienzo por IBM y se pusieron a la venta a comienzos de los años 70. Los primeros unidades tenían solo una capacidad de 175 kilobytes. Los avances que se fueron introduciendo y su bajo precio hicieron de estos dispositivos los más preferidos para almacenar información para los aficionados a la informática. Un disquete o floppy es un medio de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético encerrado en una cubierta de plástico, cuadrada o rectangular. Se leen o se escriben a través de un medio llamado FDD o lector floppy. Este tipo de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y a los campos magnéticos externos, por lo que en muchas ocasiones deja de funcionar con el tiempo. Tarjeta de memoria o memoria flash. Es nombrada así por ser capaz de borrarse en un flash. Es un chip que contiene su memoria sin energía. Los más utilizados son el CD, el MMS. Estas tarjetas se utilizan en cámaras, juegos, calculadoras y se sigue extendiendo su capacidad de almacenamiento. A finales del 2009, Kingston lanzó una memoria flash con una capacidad de 256 GB. Es un dispositivo periférico de almacenamiento que utiliza discos zip como soporte de almacenamiento. Son de tipo magnético óptico, extraíble, de media capacidad. Lanzado en 1994, la primera versión era de 100 MB y las posteriores a 750 MB. Este reemplazó a los disquetes, sustituyó a la mayoría de medios extraíbles como los cartuchos y robó parte de terreno de los discos magneto-ópticos al ser integrado en varias configuraciones de portátiles, como lo fueron Apple Macintosh. Es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información y no necesita baterías. Son resistentes a los rasguños, al polvo y algunos al agua. Fueron hechas para guardar datos y documentos y es normal encontrar en ellas archivos, ya que se comportan como cualquier otro sistema de archivo y almacena hasta 256 GB de memoria en la actualidad.